Hola a todos y a todas, la comunidad de Autodesk os da la bienvenida al nuevo webinar de hoy. En este caso, la primera sesión del ciclo de webinars sobre manufactura que estamos preparando en la comunidad, en este caso sobre Routed Systems. Este webinar lo ofrece Claudio Fortunato, que es Expert Elite, especialista en diseño, manufactura y data management. El objetivo del webinar es aprender a realizar fácilmente distintos ruteos durante el proceso de diseño para visibilizar y analizar en 3D el conjunto de la instalación. Nuevamente os damos las gracias por asistir a este webinar y os informamos que el contenido lo podréis ver en el link que colgaremos en el foro, así como en las cuentas de YouTube de Autodesk España y Latinoamérica. Os animo a que preguntéis en el chat del webinar todas las preguntas que se os ocurran, que necesitéis, y al final de la sesión intentaremos responder el máximo de preguntas posibles. Las que no entren en tiempo las podréis publicar sin ningún tipo de problema en el foro, en el link que os dejaremos ahora en el chat. También os animamos a que participéis en el foro de la comunidad en Autodesk, que específicamente en el hilo que os pondré en el chat, con vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras sugerencias o cualquier cosa que queráis comentar directamente con Claudio. Sin más dilación, no me voy a alargar más, doy paso a Claudio Fortunato. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya puedes iniciar. Bueno, gracias Joaquín. Buenas tardes a todos. Como dijo Joaquín, mi nombre es Claudio Fortunato, soy Expert Elite de Autodesk y además hace más de 25 años que estoy trabajando en modelado 3D de piezas de manufactura. Además soy especialista en Data Management y bueno, la idea de hoy es mostrar algunas de las funciones que tiene Inventor que por lo general no están correctamente usadas o no están muy difundidas. Y bueno, la idea es que se conozca cómo funcionan todo lo que son los sistemas enrutados o routed systems que nos permiten agregar información a nuestros diseños para completarlos y tener un diseño más completo con mayor cantidad de información en relación con lo que Autodesk alguna vez bautizó como el digital prototyping. Lo que vamos a ver hoy, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar primero con uno de los módulos de Routed System, que es Tube and Pipe Design, donde voy a poder modelar distintos tipos de caños y tuberías. Vamos a ver un ejemplo con una cañería con accesorios. En este caso vamos a usar accesorios roscados, pero bueno, pueden ser distintos tipos de accesorios. También vamos a ver un ejemplo de una tubería con doblados. O sea, en lugar de usar accesorios, vamos a ver cómo se utilizan caños enteros que se van a doblar y que se van a plegar para poder tomar la forma del conducto que necesitamos. Por último, vamos a ver lo que son las mangueras flexibles, que nos van a permitir agregar este tipo de elementos en nuestro diseño. Y después ya vamos a pasar al siguiente elemento de Routed System, que es cables and harness design, que sería la parte de diseño para cableado y lo que comúnmente se conoce como cables multiconductor o mangueras, como mencionan en algunos países. Dentro de eso vamos a ver cómo podemos trabajar con cables individuales o cables multiconductor. Después vamos a trabajar con arneses y el enrutamiento de los cables. En los arneses lo que nosotros vamos a tener es, o le vamos a proporcionar al sistema una guía por dónde tienen que pasar los cables para que el sistema pueda enrutarlos. De ahí viene uno de los nombres del módulo. Y por último vamos a ver, perdón, no, me salté un paso más. Un paso más sería la importación de información que puedo traerla, por ejemplo, desde AutoCAD Electrical. Después voy a hablar un poquito más en detalle, pero bueno, puedo traer información que fue generada a través de AutoCAD Electrical y generar todos los cableados en 3 dimensiones. Y por último, sí, voy a poder ver cómo puedo documentar mi diseño y comunicarlo hacia otras áreas de la empresa o hacia otros integrantes del equipo de ingeniería, ¿no? Y al final, como dijo Joaquín, vamos a abrir un tiempo para hacer preguntas y aclarar las dudas que puedan surgir. Entonces, bueno, ya
arrancando con la descripción de lo que vamos a ver, empecemos por la parte de Tube and Pipe Design. Y lo primero que les mencioné era los caños con accesorios. Entonces, ahí según estoy mostrando en la imagen, ahora lo vamos a ver directamente en la pantalla de Inventor, pero ahí tengo una conexión hecha a través de 3 tramos de cañería con sus respectivos accesorios. Todos esos elementos son elementos que forman parte de la biblioteca del centro de contenido de Inventor, e Inventor los toma en forma automática para definir o completar, digamos, las rutas que yo le definí previamente. La otra opción que habíamos hablado era la tubería con doblados. En este caso vamos a usar un ejemplo de un caño de cobre que tiene 2 doblados para permitirme conectar 2 elementos de una parte de una máquina. Y en última instancia, lo de las mangueras flexibles, que bueno, también me van a permitir agregar este tipo de elementos en los diseños. Terminado esto, vamos a empezar a ver la parte de cables y arneses, donde voy a empezar con el cableado con cables individuales o con cables multiconductor. Entonces vamos a tomar un ejemplo de un pequeño gabinete electrónico que lo vamos a cablear y vamos a agregar 2 tipos de cable. Por un lado voy a cablear con cables individuales y por otro lado voy a cablear con un cable múltiple para ver cómo maneja el sistema. Una vez que yo tengo establecidos esos cableados, tengo que pasar a la etapa siguiente, que es definir por dónde tienen que pasar esos cables. Para eso voy a usar la parte de arneses y enrutamientos. Entonces voy a tener un conjunto de cables que tienen determinados componentes dentro de mi diseño y los voy a enrutar para que se vean o se junten y yo le pueda definir por dónde tienen que pasar esos cables para que eh, eh, puedan evitar atravesar otros componentes o, por ejemplo, pueda definir la longitud total que van a tener los cables para poder después generar mis planos donde voy a poder comunicar ese diseño hacia afuera. Entonces, bueno, por último, como les decía, vamos a... Ah, perdón, otra vez me volví a saltear. Voy a hacer una importación de cables que lo voy a traer desde AutoCAD Electrical. Y por último, sí, vamos a ver cómo documento el diseño mediante la generación de planos en 2D con toda la información necesaria para poder ejecutar ese diseño, ¿no? Bien, vamos a terminar acá y voy a ir a mi pantalla a abrir Inventor y vamos a empezar a ver todo lo que les había mencionado antes. Creo que estamos con un poquito de delay del video. Pero bueno, yo voy a ir a abrir, primero que nada, un diseño que tengo ya creado, tengo mi ensamble ya armado. Vamos a esperar que levante. Y en este ensamble yo tengo diferentes elementos. Este es un acumulador de presión hidráulica, es un tanque hidráulico con una bomba y 2 tubos laterales de nitrógeno que le agregan presión a ese tanque en forma rápida para poder responder en forma rápida a una situación de emergencia. Este tanque lo usan en la industria, en la perforación de pozos petroleros y bueno, se requiere una respuesta rápida para ejecutar cerrar unas mordazas hidráulicas para evitar accidentes y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con esto y vamos a ir al primer ejemplo que era los caños con accesorios. Entonces yo voy a entrar en el entorno de Tube and Pipe y voy a crear un tendido. El sistema me propone para ese tendido un nombre. Ese nombre es un nombre propuesto, pero yo lo puedo aceptar o puedo elegir el nombre que yo quiera. La idea es que cada tendido que yo haga va a tener un nombre para que yo lo pueda identificar con facilidad y de paso eso me va a servir después cuando quiera sacar vistas o
o otro tipo de información, voy a poder ubicar con más facilidad cada uno de los subconjuntos que maneja el sistema. De más está decir que cuando yo entro en el entorno de Tube and Pipe, lo que hace el sistema es generarme un subensamble que es adaptativo. Para los que conocen Inventor, bueno, saben a qué me refiero, y que esa adaptatividad me va a permitir que lo que yo genere se modifique o se adapte o se actualice cuando yo modifique el modelo. Entonces, bueno, voy a terminar de generar el subensamble y voy a empezar ahora a generar un tramo de tubería que va a ser la ruta por la cual va a pasar esa tubería. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a definir el estilo, o el estilo que voy a utilizar. Le voy a decir, bueno, dentro de las 3 categorías que tengo, que son tubos rígidos con accesorios, perdón, caños rígidos con accesorios, tubos plegados y mangueras flexibles, que son los 3 elementos que vamos a ver. Empiezo por los tubos rígidos con accesorios y de acá voy a elegir de toda la lista de estilos que yo ya tengo creados, algunos que ya vienen con el programa, otros los puedo crear yo. Y en estos estilos lo que tengo es, bueno, por el nombre defino la forma, si es el soldado, si es de autodrenaje, si tiene bridas. Después defino qué tipo de elementos van a formar parte, por ejemplo, las tuberías o los acoples o los codos A90 o codos A45. Todos estos elementos se están refiriendo a un elemento que tengo en el centro de contenidos de Inventor y que el sistema se va a ocupar de traerlo en forma automática. Entonces voy a poner activo el estilo y me voy a poner a trabajar en la ruta. Entonces voy a decir, bueno, nueva ruta. También otra vez me propone un nombre, yo lo puedo aceptar o lo puedo modificar. Entro en otro subentorno y ahora voy a decir, bueno, voy a empezar a definir la ruta propiamente dicha. Voy a empezar a definir el boceto que me va a permitir definir la ruta por la que va a pasar la tubería. Entonces voy a seleccionar uno de los accesorios, selecciono el punto de conexión. También aparece una flecha que me indica la dirección que se va a conectar. Por defecto me propone una que es la que tiene el accesorio cuando lo publiqué en el centro de contenidos. Entonces elijo y yo ahora podría seleccionar una parte de la tubería y ponerle una longitud para decirle, bueno, ese tramo que voy a usar tiene tal longitud, o si no, puedo usar el sistema automático que tiene el programa, que por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el punto final, que es el otro accesorio, y ya con eso el sistema me propone una ruta en 3 segmentos en este caso, o puede ser otra en 3 segmentos pero con diferente configuración, una de 3 segmentos pero por ejemplo con los ángulos a 90 grados, y así todas las posibles combinaciones que pueda armar el sistema de acuerdo a, por un lado, los accesorios que están definidos en el estilo, y por otro lado, algunas reglas que están definidas en el estilo que le van a permitir, ¿cómo se dice? Elegir qué condiciones tienen que cumplir los tramos de tubería. Ahora las vamos a volver a ver a las reglas. Una vez que encontré la ruta, la autorruta que yo deseo, la acepto y el sistema, bueno, termina dibujando un sketch en 3D y ya le agrega los elementos. Voy a terminar el enrutamiento, voy a salir y veo que tengo un problema de dimensión. Fíjense que el caño que me quedó es mucho más pequeño de lo que son los accesorios. Entonces lo que voy a tener que hacer es editar esa ruta porque el estilo que elegí, que tiene caño de media pulgada, que tiene diámetro de media pulgada, no es suficiente para los accesorios que tengo. Entonces lo que tengo que hacer es generarme un nuevo estilo, voy a copiar el que tenía, y ese nuevo estilo lo voy a editar y le voy a cambiar el accesorio. No me acuerdo si eran 2 pulgadas, ahora no me di el accesorio, después lo reviso. Voy a guardar. Y voy a ponerlo como estilo activo. Entonces, al ponerlo como estilo activo, vemos que automáticamente se cambiaron los accesorios que tenía. Sí, esta era la medida correcta. Entonces, bueno, voy a terminar la ruta y veo que se completó con los accesorios correctos. Pero bueno, estoy viendo que acá, por ejemplo, tengo una interferencia que se generó
entre la tubería y parte de lo que ya existía en el ensamble. Así que voy a corregir, voy a cambiar una restricción para que me dé otro ángulo. Y esto de paso nos va a permitir ver que el sistema se adapta. Voy a ponerle un ángulo diferente a ese accesorio. Vemos que el sistema se adapta y se acomoda a las nuevas condiciones. Entonces, de esa manera yo tengo definida un tramo de caños con accesorios. Y ahora vamos a seguir viendo la otra parte, que era lo que les decía de los tubos con doblados. Entonces vamos a girar un poco para ver los dos elementos de conexión que voy a unir con ese tramo. Yo, si quisiera, podría quitarle la visibilidad a lo que ya puse, así no me molesta. Entonces vuelvo a entrar en el entorno de Tube and Pipe, voy a crear un nuevo enrutamiento, voy a cambiar el estilo, le voy a poner un estilo, vamos a usar una tubería de cobre, la voy a activar y una cosa que no les mostraba, fíjense que ya acá lo único que me aparecen son los elementos que van a participar, que son el tubo propiamente dicho y acoplamientos que me van a servir para unir caños cuando me excedo de la longitud máxima que está permitida acá en las reglas. Acá en las reglas yo tengo que el máximo son 100 pulgadas para este estilo, ¿no? Porque está generado en unidades inglesas y entonces por eso lo tengo, tengo esos valores. Puedo hacer incrementos de 1/10 de pulgada y cuando supero en un tendido esta longitud máxima, primero no me va a permitir menos de la longitud mínima, que en este caso es 0, pero en otros casos las longitudes mínimas son concretas, ¿no? Y los incrementos van a ser de 1/10 de pulgada en adelante. Y los radios mínimos de plegado van a ser 2 pulgadas. Entonces, bueno, teniendo activa el estilo, voy a cerrar y voy a ponerme a trabajar en la ruta. Genero la nueva ruta, igual que como hice antes, y ahora voy a definir que sale desde este accesorio y llega a este otro accesorio que tengo aquí. Entonces ahí me propone, no me equivoqué de accesorio, hice clic en el accesorio incorrecto. Voy a girar un poquito para ver mejor. Ahora sí, vamos de nuevo. Voy a salir, voy a cancelar y voy a volverlo a empezar, así no voy a arrancar desde este punto y voy a terminar en este punto. Ahí está. Entonces ahí me propone una ruta de 3 segmentos, me propone una de 4. Esta cantidad de segmentos y demás depende de las reglas que yo definí previamente y algunos otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con los radios mínimos y demás. Voy a volver a mi ruta de 3 segmentos y la acepto. Acá también me equivoqué en el diámetro, le puse un diámetro menor, así que voy a modificar el estilo. Claro, porque este es de media pulgada también. Voy a copiar el estilo, lo voy a editar a la copia y le voy a decir que esta sea de 1 pulgada. Y lo pongo como estilo, primero lo guardo y lo pongo como estilo activo. A ver si era con 1 pulgada. Ahí está. Entonces ahora termino. Entonces vuelvo a mi ensamble. Entonces ahí tengo mi tramo de tubos con doblados. Bien, vamos a ver ahora las mangueras. Voy a acomodar para poder ver dónde va a ir la manguera. Y bueno, vuelvo a entrar en el entorno de Tube and Pipe. Voy a arrancar otro tendido. Este otro voy a usar el estilo de manguera. Acá tengo distintos tipos de acoples para los distintos tipos de manguera. Yo voy a usar uno que tenga
acople macho roscado. Lo voy a activar. Vamos a definirle, no, perdón, vamos a copiarlo y voy a editar este para que me quede la manguera de la medida adecuada. Creo que era 1,25 pulgadas en esta manguera. Guardo este y este es el que dejo como estilo activo. Entonces ahora sí, cuando empiezo el enrutamiento, también me propone un nombre, ya el nombre define que es manguera, y voy a arrancar la ruta. Entonces me aparece pegado al cursor los acoples. Entonces voy a seleccionar el primer elemento, que es este de aquí, y ya deja el acople puesto. Y ahora me voy a ir a ver el otro elemento que es allá, y ya generó el segundo acople. Entonces vemos que una vez que puso los dos acoples, automáticamente tira una línea, una spline, con una ruta propuesta. Yo esa ruta la puedo editar. En el caso de las mangueras, la ruta por defecto siempre es automática. Si bien la puedo editar y puedo elegir en algunos momentos que la ruta se pase por determinados lugares, en el arranque por defecto siempre la ruta se hace a través de un spline y se hace en forma automática. Sí puedo agregarle a ese spline diferentes nodos y con esos nodos controlar los puntos de paso. Entonces con eso voy a poder controlar la forma final que va a tener la manguera y obviamente en función de eso también va a quedar el largo. No, acá me equivoqué de tamaño de la manguera. Vamos a corregirla. Bueno, no me la deja editar. Vamos acá a editar, acá si me deja editar el estilo. No era de 1,5 pulgadas, de 1,25 era de 1. Vamos a cambiarlo. Ahí adaptó y acomodó. Bien, esto es lo que podemos hacer con la parte de tubos, de caños y tuberías. Les voy a mostrar un ejemplo más rápido como para que se vea perdón, ahí está. Como para que se vea esto que hablaba de los límites que tiene según las reglas. Voy a tomar un conjunto un poquito más grande. En ese conjunto tengo unos accesorios que los voy a pasar, los voy a cambiar de lugar. Bueno, quiero pasar adentro de este subconjunto. Quiero poner acá. Y lo que voy a hacer es, vamos a girar un poco este ensamble y voy a iniciar desde acá. Vamos a elegir este estilo y voy a crear un tendido. Y adentro de este tendido voy a generar una ruta que vaya desde el nodo de conexión de esta brida. Voy a salir 500 milímetros sobre esta dirección. Entonces me tira ese tramo de ruta, que esto es otra de las cosas que les quería mostrar. O sea, yo puedo tomar un tramo de ruta midiéndolo, o sea, poniendo yo la medida. Le voy a pedir que me permita alinear esto con este punto. Y ya de paso me tira otro tramo de tubería. Ahí veo las distintas opciones. Voy a elegir de vuelta el que tenía antes.
Entonces ahí completé un tramo que parcialmente era manual y la otra parte del tramo lo hizo en automático. Yo voy a borrar esta parte porque quiero mostrar otra cosa. Voy a eliminar estos últimos elementos que puso en automático. Porque quiero mostrar, voy a volver a arrancar el ruteo, pero voy a arrancar desde el que ya tenía y me voy a ir a un lugar más lejano, que es este punto de acá. La distancia que tiene es de 7.688 milímetros. Yo tengo en el estilo, tengo un límite, según la regla, de 5.000 milímetros. Entonces, ¿qué hace el sistema? Cuando tengo un tramo de ruta, bueno, tendría que haberlo terminado primero. Vuelvo a arrancarlo. Desde acá hasta acá. Cuando tengo un tramo de ruta mucho más largo que lo que está permitido en la regla, el sistema solo pone un nodo a mitad de camino y corta la tubería ahí. Si el tipo de tubería requiriera de acoples, en ese punto pondría un acople. O en todo caso, lo que yo podría hacer es poner un accesorio a una distancia menor que esos 5.000 milímetros que tengo como máximo definido por la regla y ubicar ese elemento que podría ser, por ejemplo, una T, para que no se me genere el corte automático. Pero en definitiva, el sistema lo que hace es cortarme automáticamente el tramo de tubería en una posición y bueno, en este caso no está definido que tenga acoples, así que van elementos soldados, ponen los caños a la medida adecuada. Y si no, si tuviese acople, podría ir si tuviera accesorios ahí, pondría un acople. Bueno, esto sería lo que podemos hacer a grandes rasgos con la parte de tuberías. Vamos a ver ahora, voy a cambiar de proyecto, voy a ponerme a trabajar con un proyecto de cables y arneses. Entonces vamos a ver cómo trabajo. El concepto básico vamos a ver que es muy parecido, porque yo lo que hago es enrutar por dónde van a pasar los cables. Nada más que el agregado acá es que puedo hacer los cables primero y después darles una ruta. Entonces, bueno, yo tengo acá mi accesorio, mi conjunto, digo. Voy a activar una de las vistas. Tengo un conector que lo traje del centro de contenidos. Tengo otro conector acá. Y voy a empezar por agregar un cable. Primero voy a definir, por ejemplo, me voy a parar en el subensamble de esta parte. Voy a entrar a editarlo. Y le voy a pedir las propiedades, la configuración. Entonces yo acá puedo establecer qué configuración voy a usar de elementos que voy a usar. Por ejemplo, voy a decir en los cables que nos muestre como hilos por ahora, la apariencia, digamos, para que yo pueda trabajar más cómodo. Y voy a agregar un nuevo cable. Vamos a ponerle un código a este cable, un nombre, para que me aparezca en los listados y demás. Voy a elegir las categorías. Estas categorías son categorías que tengo generadas y cargadas en la biblioteca. De esa manera el sistema va a poder elegir desde el centro de contenidos qué accesorios o qué cosas necesita. Y le voy a decir la sección que tiene que tener ese cable, que va a ser de 18 AWG, y en este caso voy a usar un cable de color azul. Entonces, le digo que sale del pin 1 de este conector y llega al pin 1 de este otro conector. Y aplico. Entonces ahí me generó el primer cable. El segundo cable le voy a decir que quiero que sea un cable verde, que arranca del pin 2 de este conector y llega al pin 2 de este conector. Y aplico. Y ahora le voy a decir que agregue un cable rojo que salga del pin 3 de este conector al 3 de este otro. Y acepto. Entonces ahí tengo los tres cables, que por ahora los muestro como una línea, y los muestra en forma recta, en forma directa. Después vamos a ver cómo hacemos para enrutar esos cables y que pasen por donde yo quiero.
Eso es cuando trabajo con cables de un solo conductor. ¿Qué pasa cuando necesito cables multiconductor? Entonces voy a crear un cable, le voy a poner un número a ese cable, voy a seleccionar el tipo, vamos a usar uno de los tipos por defecto, si no puedo generarlo, puedo crearlo yo de acuerdo a la necesidad. Toda la información de eso la tengo acá. Acá puedo generar por ejemplo, este caso es un cable multiconductor que está hecho creado por dos conductores que tienen ya los colores definidos, blanco y rojo, negro y rojo. Están definidas las secciones y demás. Estas son las propiedades que yo ya las defino cuando armo mi biblioteca de cables. Dentro de esto voy a elegir una categoría que tiene determinadas secciones y determinados colores de cable. Y voy a decirle que, bueno, yo quiero que el primer cable arranque de este pin 4 y termine en este otro componente, en el pin número 1. Y ahora directamente voy a ir al pin número 2 de este componente y voy a terminar en el número 5 de este otro. Y acepto. Como ya el cable es un multiconductor que ya está definido cómo está compuesto, entonces los colores de cable se definen de forma automática y ya está definida también la sección que tiene que tener ese cable. Esa sería una de las formas. La otra forma es, voy a cerrar este archivo, la otra forma de cablear sería, como mencioné en un momento, la importación de información, que esa importación la puedo hacer desde AutoCAD Electrical. No sé si saben que AutoCAD desde 2019 viene, o sea, por el simple hecho de comprar AutoCAD, viene una serie de elementos, de paquetes, de herramientas especializadas. Una de ellas, un conjunto de esas herramientas especializadas es la que me permite con AutoCAD generar diagramas eléctricos, diagramas funcionales y diagramas constructivos. Esa información 2D de AutoCAD Electrical me permite definir conexionados, me permite definir listas de materiales y demás, pero hay dos detalles que no puedo definir en AutoCAD Electrical, que son la longitud que van a tener los cables, porque estoy trabajando con esquemas, por lo tanto no estoy trabajando con medidas. Y la otra cuestión es ¿cómo se dice? O sea, no puedo definir por dónde van a pasar esos cables, que obviamente de eso depende la longitud de los cables. Entonces no puedo saber si, no sé, es una máquina que tiene un brazo robótico que se mueve y todo el paquete de cables que van a los motores que mueven el brazo, o sensores o lo que sea, porque puede ser que tenga cableado eléctrico dentro de ese brazo. El hecho de que eso tenga un movimiento, yo necesito tener la seguridad de que los cables que ponga no se queden cortos, digamos. Entonces, una forma de trabajar de forma adecuada es, mientras estoy diseñando el equipo que estoy generando con Inventor, o sea, el modelo 3D en Inventor, agrego los componentes eléctricos, que obviamente los tengo en biblioteca o los puedo traer del fabricante, y una vez que tengo los componentes eléctricos los puedo exportar a un formato HTML, en realidad, perdón, no, HTML no, XML, y después los importo en AutoCAD Electrical, genero todo el conexionado y demás, y vuelvo a hacer la exportación desde Electrical para importarlo en Inventor, que es lo que voy a hacer ahora. Otra forma es una vinculación directa. Yo puedo vincular el proyecto de Inventor con el que estoy generando esta máquina y lo vinculo con el proyecto de AutoCAD Electrical con el cual voy a hacer la parte eléctrica. Entonces, es como que en forma simultánea el sistema va controlando que lo que yo ponga en Inventor aparezca en Electrical, o sea, no es que lo pone automáticamente, sino que me avisa que no está. Entonces yo en Electrical voy a ir definiendo qué es lo que me va faltando y lo voy agregando, o al revés, si yo agregué algo, componentes, cableado, lo que fuera, en Electrical, me avisa en el browser de Inventor que está faltando agregar información. O sea que puedo tener una referencia en forma automática, pero bueno, debería tener en la misma máquina los dos programas instalados.
porque si no se pierde mucho, mucho rendimiento si tengo los programas instalados en diferentes máquinas. Ahora, si tengo los programas instalados en diferentes máquinas o incluso en diferentes lugares geográficos, podría ser, lo que me conviene es usar un archivo intermediario XML que me permita llevar y traer la información. Entonces, bueno, yo una vez que tengo todo definido, todas las conexiones y demás en AutoCAD Electrical, lo traigo, lo exporto. Voy a entrar ahora a editar acá el proyecto de Inventor, perdón, el subensamble, y acá le voy a decir que quiero que me importe los datos de arnés. Entonces me voy a ir a buscar ese archivo XML que mencionaba antes, que lo tengo acá, que es el que exporté desde AutoCAD Electrical, y me trae una lista de lo que encontró dentro de ese archivo. Entonces, por ejemplo, abro los componentes eléctricos y me aparece uno con una advertencia. Voy a hacer clic derecho y pedirle que me haga una descripción del problema y me describe que ese componente que está en el XML que traje no coincide su identificación con un componente de los que están acá. Entonces lo que voy a hacer es corregir ese error. Voy a decirle que elija un componente eléctrico existente, perdón, que se asigne un componente eléctrico existente y me aparece para que lo seleccione. Entonces voy a dar vuelta acá el conjunto y voy a seleccionar este componente eléctrico. Que fíjense que acá aparece con una identificación que es la X con un signo de interrogación. Y el componente que estoy trayendo de AutoCAD Electrical es un X4, el nombre del componente. Entonces ahí es donde viene el problema porque no encuentra que coincidan las identificaciones de ambos. Selecciono el componente, acepto y ya el problema se solucionó. También acá encuentro cables que son los que está trayendo y dentro de esos cables hay un paquete que es este que me tira un mensaje de que no encuentra en la biblioteca un cable con esa descripción. Entonces lo que voy a hacer es elegir un cable desde la biblioteca. Tengo la opción primero de agregarlo a mi biblioteca para que quede ya cargado o puede ser que venga como un error, entonces voy a elegir de la biblioteca cuál es el que quiero. Entonces voy a seleccionar acá, ¿cuánto era? De 16. Vamos a seleccionar de 16 el rojo. Acá tengo las características del cable, esto es lo que tengo en mi biblioteca de cables. Acepto. Ya quedó el problema corregido y le doy OK. Entonces eso hace que se produzca la importación. Me avisa que importó 13 cables y otros elementos. Le puedo pedir que me muestre un log, un registro. Acá en este caso no tuve errores, no pasó nada, tengo todo bien y no aparece nada. Pero si no, podría aparecer acá información de los errores que pudo haber traído en el momento de importar. Entonces, bueno, ahí me aparecen todos los cables tal cual como están en las conexiones definidas en AutoCAD Electrical. Esa sería la otra forma de generar cables. Yo por ahora no le estoy diciendo por dónde quiero que pasen, solamente le estoy definiendo de dónde hasta dónde va cada cable, qué característica tiene, porque le defino color y sección, y eso lo traigo acá a Inventor, y ahora con Inventor lo que me falta, que es el paso siguiente, es definir las rutas, por dónde van a pasar. Así que voy a salir de acá, voy a cerrar este archivo y voy a tomar otro archivo que tengo de ejemplo para que veamos cómo hago los enrutamientos. Es el mismo archivo que estábamos viendo antes, nada más que un poco más simplificado. Entonces voy a ponerme a trabajar para definir las rutas. Voy a entrar a editar el arnés. Voy a crear un segmento. El segmento se refiere a el paquete donde va a pasar el cable. Y le voy a decir desde dónde quiero que arranque. Voy a decirle que arranque a una determinada distancia, que por defecto me pone 2.54 milímetros, desde la cara del conector este. Ahí empieza la ruta. Ahora le voy a decir, tengo que definirle puntos de paso. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que edite el offset y le voy a decir que pase a 12 milímetros de un punto por aquí. Voy a pegar otro punto por acá. Voy a poner otro punto por acá.
y voy a generar un punto más por acá. Y el último punto voy a volver a definir el offset y lo voy a volver a trabajar en 254 y voy a decirle que sea la cara superior de este conector. Y con esto termino el arnés. Entonces ahí me tiró por dónde va a estar pasando ese paquete. Yo ahora, por ejemplo, le voy a decir, quiero agregar otro segmento más que venga desde acá y llegue hasta la cara de este conector. Y ahí me agrega el segmento. Voy a cambiarlo del lugar este. Voy a decir que quiero que venga por acá más o menos. Y ahí cambié la dirección por donde pasan los cables. Por donde pasan, perdón, el arnés. Entonces ahora lo que voy a hacer es decirle que pase los cables por adentro de este arnés. Entonces voy a decirle que haga un enrutamiento. Puedo seleccionar individualmente los cables o le voy a decir no, todos los que no están ruteados. Le doy OK y el sistema hace pasar por el arnés eligiendo cuál es el cable, el camino más corto para agrupar esos cables. Entonces acá vemos, por ejemplo, que este cable blanco, el camino más corto era un camino que no era el que yo esperaba. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el enrutamiento. Voy a decirle a este que lo saque del enrutamiento que está y lo voy a volver a rutear, pero ese solo individualmente. Entonces voy a seleccionarlo, le voy a decir que el primer tramo del primer segmento quiero que sea este y que el último segmento quiero que sea este. Se le digo por dónde comienza y por dónde termina. Solo se va a ocupar de acomodarlo para seguir todo el camino. Entonces ahí llegó y tengo todo el paquete de cables siguiendo la ruta como yo quiero. Bien, vamos a terminar acá, voy a cerrar y vamos a ver ahora lo último que sería la parte de la comunicación de mi diseño para ver cómo puedo trabajar. Voy a abrir un ensamble que tengo ya un poco más avanzado. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Ya este tiene agregados otros accesorios también. Está agregado el tipo de elemento que es ese arnés que estábamos viendo antes. Ya está un poquito más elaborado. Entonces, sobre esto voy a trabajar. Me voy a ir a crear un archivo nuevo. Voy a elegir un IDW y me voy a poner a generar vistas. Entonces, la primera vista que quiero generar es una Nailboard View o diagrama de tabla de clavos se llama. Entonces, voy a decirle que cree sobre... No, está bien, están todos los valores por defecto, sí. Bien, listo. Entonces le voy a agregar... Ah, me olvidé de cambiarle la escala. Bueno, ahora le cambio la escala. Vamos a editarle, le voy a decir escala 1 en 2, porque si no, no me entra en la hoja. Entonces yo tengo ahí mi par de cables de ese conjunto que estábamos viendo antes y voy a poder, por ejemplo, me voy a ir a editar, voy a volver al panel Nailboard y le voy a decir, quiero que haga un pivot desde este punto con este punto de acá. Por ejemplo, quiero que este cable lo ponga así. O sea, ese paquete de cable que lo pongo estirado en una tabla de clavos, entre comillas, yo lo puedo acomodar para que se vean las cosas y, por ejemplo, le voy a poner, ahora le voy a ir agregando información. Voy a decirle, bueno, por ejemplo, quiero que me agregue voy a salir del sketch, le voy a pedir que me agregue los conectores o vistas de los conectores. Le voy a decir, bueno, voy a poner un offset de 30 milímetros, escala 1 en 2 para que se mantenga la escala. Estos son todos los conectores que están en estos paquetes. Le voy a decir que ponga todos. Así que le doy, perdón, le voy a pintar y le doy OK. Entonces automáticamente los ubica en relación al cable en cuestión. Voy a
a cambiar este de lugar. Vamos a poner un poquito más alejado, así se ve mejor. También le puedo pedir, vamos a entrar a editar y le voy a decir que quiero que a esto me ponga, me muestre propiedades, y esa propiedad le voy a decir el nombre de ping, solamente el valor, y lo voy a poner por acá. Entonces me agrega, bueno, me queda medio encimado, me agrega todos los números de borne, o sea, que cada cable se conecta con qué borne de la ficha que tengo ahí al lado, ¿no? También voy a poder agregar, una vista de todo el conjunto en 3D, porque ya acá lo que hice fue poner, voy a salir del sketch, lo que hice fue poner todo el cableado estirado, pero en la realidad voy a mostrar ahora la vista que quiero que me genere, o que quede, digamos, visible cómo está puesto en el 3D. Entonces voy a ir a una vista base, voy a elegir, no, vamos a poner esta, sí, vamos a poner esta vista, le voy a decir que solamente me muestre el arnés, o sea, solamente la parte de cables, voy a decirle que me muestre esto lo dejo todo como está, sí. Y le voy a cambiar la escala, le voy a poner 1 en 2 y acepto. Vamos a moverla, vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla que aparezca pintada, que me olvidé. Ahí está. Entonces ahí tengo, incluso la podría poner más grande. Vamos a ponerla 1,5. Y bueno, me había olvidado, voy a agregar también, por ejemplo, acá, vamos a entrar a editar. Y acá le voy a decir que quiero dimensionar este arnés desde acá hasta acá, por ejemplo, o desde acá hasta acá. O sea que yo puedo también agregarle dimensiones para que me queden marcados las longitudes que van a tener esos tramos de cable. Y lo último que voy a hacer es agregarle una tabla donde me quedan la correspondencia, digamos, entre los números de borne y los cables. Así que me voy a venir acá a crear una tabla. Voy a ir a decirle cómo quiero que sea la tabla. Yo ya tengo una prearmada que la tengo como un archivo de Excel. Y lo voy a ubicar por acá. O sea, en realidad lo que tengo es el archivo de Excel vacío. Lo que acá le estoy agregando es los elementos que tengo en los arneses estos, para que tenga una correspondencia entre los números de cable y los cables y los colores. Voy a entrar a editar la tabla, por ejemplo, le voy a decir acá que quiero agregar una fila más para poder agregar datos si hicieran falta. O sea, el manejo de tabla es muy parecido al manejo que hago habitualmente con Inventor cuando trabajo con las listas de piezas y demás. Y bueno, esto sería más o menos lo que se puede hacer con Inventor en la parte de, por un lado, de tuberías y por el otro lado de cables y arneses. Entonces ahora vamos a abrir, para los que quieran hacer alguna pregunta, vamos a abrir un momento si tienen ya alguna pregunta que le hayan pasado por el chat. Perfecto, perfecto, Claudio. Muchísimas gracias por la presentación. Tenemos una pregunta que le he respondido directamente, pero la voy a contestar en público. Una pregunta de Omar Echeverry, que nos preguntaba si la sesión se podrá acceder después a través de una grabación. Sí, por supuesto, en el link que os hemos dejado en el chat, que os animo a que entréis en el chat, en el link del foro y probéis que os funcione correctamente y nos dejéis un like si os ha gustado la sesión. Allí podréis ver el vídeo colgado en unos días, que lo tendremos colgado en el YouTube de Latinoamérica y de España, de Autodesk. Y aparte tenemos también una felicitación de Esteban Mayolino, compañero también Expert Elite, diciendo que excelente presentación, felicitaciones, muy buena. Y de momento, Claudio, no Gracias, tenemos Esteban. ninguna pregunta más. Así que os animo a que si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta, sugerencia, acudáis al link del foro que os hemos dejado en el chat y la podrá responder Claudio o el resto de compañeros desde ahí.
Perfecto. Pues no sé si Claudio quieres añadir alguna cosa más para No, por acabar. mi parte, gracias por la atención y espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, como decía Joaquín, los esperamos en el foro y cualquier duda o cosa, los podemos, eh, ¿cómo se dice? Los podemos ayudar Por respondiendo en el supuesto. foro. Ahí entró una pregunta, Ah, eh, correcto, aquí está. Sí, te la comento. Alberto. Es de Omar. De Omar, a ver, tenemos una pregunta de... Ah, no, disculpa. De Alberto Gauna, que nos comenta en el caso de la tubería de una entrada y hacer dos salidas. Sí, eso se puede hacer porque en algún lugar de la tubería, lo definirás vos en el punto donde pones una T, que lo sacás de la biblioteca del centro de contenido y de ahí sacás el otro tramo de tubería que vaya hasta la salida correspondiente. Eso lo podés manejar. O sea, los accesorios que vos necesites para hacer cualquier cosa los tenés que tener en el centro de contenido. Puede ser que vengan en el contenido por defecto o puede ser que sea contenido que vos crees y lo subas al centro de contenido y después lo agregás a las líneas de tubería completamente. Lo que yo mostré en los estilos son lo que le estoy diciendo al programa que tiene que usar en automático, pero hay un montón de otros accesorios que los puedo usar yo manualmente, por ejemplo, para esto que vos estás planteando, tener una entrada y hacer dos salidas a través de una T o de una copla Y, por ejemplo. Entonces eso me va a permitir tener distintas alternativas. Perfecto. Pues de momento no tenemos ninguna otra consulta, Claudia, así que yo creo que lo podemos dejar aquí. Bueno, Nuevamente, os invitamos en el chat, tenéis el link en el foro para que podáis dejar vuestras preguntas o dudas durante estos días y ahí también podréis encontrar la grabación de este webinar. Y yo creo que podemos dejarlo aquí, Claudio, ya. bueno, perfecto. Muchas gracias a todos y espero que les haya sido de utilidad y esperamos verlos por el foro. Saludos. Igualmente. Que vayan muy bien, saludos.